oscurecieron vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, la esposa, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la entregase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues
te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino a mí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de ustedes ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Ahí terminó el capítulo. La historia sigue. Pero yo quiero preguntarle antes de iniciar el mensaje: ¿cómo ven ustedes? ¿Es una familia normal? ¿Es una familia que se llevan bien todos? Le he titulado a este mensaje que les quiero compartir, hermanos: tales familias, tal la iglesia. Tales familias, tal la iglesia. Y mi propuesta es: la iglesia como entidad refleja
¿Cómo son las familias que la integran? La iglesia es funcional si las familias son funcionales. O permítame expresarlo de otra manera. La iglesia es normal si las familias que la integran son formales. La iglesia tiene propósito si las familias que la integran tienen propósito. La iglesia, hermanos, es próspera si las familias que la integran prosperan. La iglesia es feliz si las familias que la integran son felices. La iglesia es productiva si las familias que la integran son productivas. Y siguiera todo el resto, no de la mañana, del día, diciendo las ventajas que tiene una iglesia que está conformada por familias que honran y que glorifican a Dios, por familias que son funcionales, es decir, que son normales, justo como Dios las planificó cuando creó la familia. Sé que ustedes pueden rebatirme, y cualquiera que me escuche en esta transmisión, o teólogo o pastor o cualquier hermano que tenga cierto conocimiento bíblico, me podrá rebatir. Porque bien sabemos que el Señor Jesucristo es el creador y el sustentador de la iglesia, pero no solamente de la iglesia, sino de todo lo que hay en el mundo. El Señor Jesús es el creador del universo. El Señor Jesús es el creador de todo lo que hay en el mundo, inclusive del gobierno. Que el gobierno se distorsionó no es culpa de Dios, no es responsabilidad del Espíritu Santo, no es responsabilidad ni siquiera de la iglesia, es responsabilidad del corazón del hombre, del ser humano. Hoy les quiero hablar de la familia disfuncional y quiero preguntar, ¿qué entienden por familia disfuncional? ¿Qué es una familia disfuncional? Porque hoy día esta palabra es muy repetida, ¿a poco no la han oído ustedes? ¿Qué se entiende por familia disfuncional? Que no funciona. Bueno, esa sería una definición chiquitita, pero buena. Una familia disfuncional, hermanos, es una familia que no vive en armonía. Una familia disfuncional es una familia que vive en medio de los conflictos, los gritos, los pleitos, los cacerolazos, los planchazos, los hoyazos, los desprecios, los señalamientos, las críticas, los chismes. ¿Conocen familias así? Una familia disfuncional es aquella familia que no vive en unidad, que no está en armonía. Es una familia que no es normal, pues, aunque ellos piensan que son normales. Dios no creó a la familia disfuncional. Dios no creó a la familia para que se peleen unos y otros, para que los padres pisoteen a los hijos o los hijos le falten el respeto a los padres. Dios creó a la mujer como ayuda idónea, y con todo respeto, que se haya convertido en demonia, ya eso es otra cosa, no es culpa de Dios. Dios creó al hombre como señor de la casa y como padre de la familia para cumplir ciertas funciones o ciertos roles. Y Dios lo creó para que como jefe de familia sea el responsable delante de su presencia. Por eso en todas las escrituras, en toda la escritura encontramos que quien va a rendir cuentas a Dios por su familia es el varón. Qué interesante, no es la mujer. Allá los que dicen vieja, ahí se los dejo. No es la mujer a la que Dios le va a pedir cuenta, es al hombre.
Si en una iglesia hay muchos pleitos, nomás es el reflejo de que en la familia hay muchos pleitos. Si en una iglesia se faltan al respeto el uno al otro, no es más que la evidencia de que en la familia se faltan al respeto el uno al otro. Si en una iglesia pulula el murmullo y la crítica, no es más que el reflejo de que en la familia pondera el murmullo y la crítica. No sé si me voy expresando o me voy dando a entender o me voy explicando. Por eso el título, tales familias, tal iglesia. Si es una iglesia que está creciendo y está produciendo y va caminando siempre adelante, es porque la integran familias que son productivas, que van caminando adelante, que están unidas, que están en armonía, donde hay respeto, donde hay aprecio, donde hay cariño, donde hay amor. He estado, hermanos, en congregaciones cristianas que pomposamente le llaman cultos de negocio, que ni es culto y ni es negocio. Y por ahí, si algún pastor o algún miembro me está escuchando de la misma experiencia que yo tengo, me dará la razón. Estuve en una de esas reuniones, por eso yo le llamo reunión administrativa y no culto. Se estaban peleando porque se compraron unas ollas. La reunión empezó a las 8 de la noche. ¿A qué hora creen que terminó? ¿A qué hora creen que terminó? Eran las 3 de la mañana y no salíamos. Porque la discusión era quién autorizó la compra de las ollas. ¿Con qué permiso se compraron las ollas? Y se levantó la hermana encargada de la femenil. Hermanos, que necesitamos dónde cocinar por la reunión que vamos a tener, y iban a ser anfitriones de una reunión grande, y entonces necesitamos cazuelas grandes. Sí, pero ¿quién las autorizó? Uno de los líderes gritaba así. Y hermanos, hizo una rebambaramba como ustedes no tienen idea. Y yo pensé, a mí no me gustaría que mi congregación se esté peleando por unas ollas. A mí no me gustaría que mi congregación se esté peleando porque ¿quién autorizó que pongan el color blanco o el color verde, el color que hayan puesto en el templo? Sí, cuando se pintan, ¿eh? ¿Quién autorizó este piso? Es que a mí no me gusta. Esa reunión fue muy disfuncional. Fue de gritos, fue de ofensas. Cuando alguien dice y se levanta con todo respeto porque te va a clavar el cuchillo. Así no planeó Dios la iglesia, hermanos. Así no planeó Dios la familia. Dios creó la familia donde el padre ama, cuida responsablemente, provee, donde la esposa obedece a su marido como el señor de la casa, donde lo respeta. Pero esos son roles que en otra ocasión les discutiré o les platicaré. Yo quiero plantearles aquí este asunto con lo que hemos leído. Así que todo esto sirva de fundamento, de base para lo que les quiero compartir en esta historia triste. Pero así no. La historia no empezó triste. La historia de esta familia inició de una manera preciosa y hermosa. ¿Saben ustedes que Rebeca fue elegida como esposa para Isaac por Dios? ¿Alguien de ustedes lo sabía? Fue Dios quien eligió a Rebeca como esposa de Isaac. Oiga, que Dios mismo, doctor, que Dios mismo le haya elegido su esposa, no es un gran beneficio, no es una gran ventaja, no es una gran bendición. Que a usted como esposo, así como es, huraño, ogro, digo, cualquier parecido es mera coincidencia, ¿no? Gritón, enojón, exigente, dicharachero, guasón, porque habemos hombres con carácter diferente. Algunos son bonachones, algunos somos ogros, gritones, enojones, y lo queremos arreglar todo a grito. Por eso digo, cualquier parecido es mera coincidencia.
No vaya a pensar, es que pastor ya me lo está echando. No. Todos somos diferentes. Algunos son buenos maridos, otros no tan buenos. Algunos son maridos comprensivos, otros son insensibles y le importa un bledo lo que le pase a la esposa o a los hijos. Viene el Día del Padre ya pronto, ¿no? Y muchos padres se quejan, porque lo he oído a menudo a lo largo de mi trabajo pastoral. Es que cómo es posible que del padre no se acuerde, pues si es que el padre no se acordó de sus hijos. Así de sencillo, ¿no? Lo que uno siembra, eso cosecha, es lo que dice la Biblia. Pero mire, este matrimonio, hermanos, ya le dije mucho. Rebeca fue elegida por Dios para ser la esposa de Isaac. Ahora vamos con Isaac. ¿Cuál era el privilegio de Isaac? Estoy haciendo preguntas porque no, el calor está adormecedor, yo no soy elocuente, no soy un buen predicador, entonces quiero que tengamos una dinámica aquí de intercambio, preguntando y respondiendo. ¿Cuál era la bendición o el privilegio en el caso de Isaac? Escucha. Ya le dijo un privilegio en el caso de su mujer, fue elegida por Dios para él. ¿Cuál era el lado bueno de Isaac? El hijo de la promesa. Fue el hijo de la promesa. Híjole, le doy un 10. Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara. Era el hijo que nació en plena ancianidad de Sara y en plena ancianidad de Abraham. Tan es así que en el libro de Hebreos dice que nació de uno ya casi muerto. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? ¿Alguien sabe? Los que leen, a ver. 100 años, hermanos. Oye, yo a mis 70 ya no, ya se me doblan las canillas. 100 años y empezó a criar a un niño. ¿Alguien sabe cuántos años tenía Sara cuando le nació Isaac? 90 años. Imagine. Pero a pesar de la vejez de ambos, Isaac nació en un ambiente de fe, en un ambiente de adoración a Dios. Nació de un padre que la Biblia le llama el padre de la fe. Que la Biblia, que Dios mismo dijo que Abraham era su amigo. ¿Qué privilegio tenía Isaac? En los dos, en Isaac y Rebeca, ellos fueron partícipes del milagro de Dios. Cuando Isaac iba a ser ofrecido como ofrenda para Dios, en sacrificio, inclusive él cargando la leña dijo: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿a dónde está el cordero? ¿Qué le dijo su papá? Dios proveerá. E Isaac, no sé cuántos años tendría, 15, 18, 20, no sé, lo vio como milagrosamente de la nada apareció un cordero ahí entre los bejucales. Y cuando su papá lo iba a degollar, dijo el ángel de Dios: no le hagas daño al muchacho. Y Abraham vio el cordero, desata a su hijo y ofrece el cordero. Eso quedó impactado en el corazón de Isaac. Jehová provee. ¿Se acuerdan que así se puso en ese lugar? Jehová provee. Y él lo vio. Ya adulto, cuando se casó con Rebeca, aunque ésta haya sido elegida por Dios como la esposa de Isaac, tenía un problema físico. Le regalo otro día y que me diga cuál era el problema físico de Rebeca. Lo deben de recordar porque lo vimos la semana pasada apenas. ¿Cuál era el asunto de Rebeca? ¿Lo recuerdan?
le doy el 10, era estéril. ¿Qué significa eso? Que no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y la Biblia dice que Isaac oró por ella y concibió. Y milagrosamente Rebeca concibió no uno, sino dos. Porque la Biblia dice que Dios oyó la oración de Isaac. Así que este matrimonio tenía todo para ser un matrimonio funcional. Tenía el respaldo de Dios. Eran dueños de la promesa que Dios les había dado a Abraham, que mirara la estrella del cielo y que su descendencia iba a ser así de numerosa como las estrellas. O que se pudiera acaso contar los granos de arena, así sería de numerosa. Y cuando Dios le dijo eso a Abraham, el papá de Isaac, tenía un problema. Su edad, era viejito. Y todo eso, hermanos, había preparado el corazón de este hombre para ser un esposo ideal, un padre ideal, un esposo ejemplar, un padre ejemplar. ¿Por qué el relato que leímos terminó de una manera fea? ¿Por qué digo manera fea? ¿La familia? ¿Qué? ¿Cómo queda la familia? Se desintegra. Esaú odia a muerte a su hermano. Su hermano le roba la bendición con engaños, con mentiras, avalado por su mamá. ¿Cómo sienten ustedes el corazón de la madre de Rebeca, la que había sido partícipe del milagro de Dios en el asunto de su vientre, la que había sido elegido por Dios para ser la esposa de una gran, ser la madre de una gran nación, la esposa de un gran hombre, padre de una gran nación? ¿Cómo termina nuestro relato que dijo? ¿Para qué quiero vivir? Eso es amargura. Eso es infelicidad. Eso es descontento. Y pudiera seguir mencionando muchas cosas más. ¿Cuáles fueron los errores que cometieron para llegar a requebrajarse y a separarse totalmente? No solamente se requebrajó la familia, sino que Isaac perdió la fe. Yo no estoy diciendo que se fue al infierno, perdió la fe, perdió el rumbo, perdió el propósito que Dios le había designado. Rebeca perdió el rumbo, perdió el propósito que Dios le había designado. Los hermanos, en lugar de vivir unidos y en armonía, uno tuvo que huir para preservar su vida. Y la madre tuvo que decir: ¿cómo es que voy a perder a los dos en el mismo día? Y el pobre viejito ya ni dijo nada porque estaba hasta ciego. Así terminó Isaac, ciego. ¿Qué fue lo que pasó si tenían todo para ser más que vencedores? Porque estas historias, hermanos, no solamente tienen estas situaciones que les estoy platicando, son ejemplo para nosotros en la iglesia de hoy. Y son de enseñanza para usted que es padre de familia, para usted que es madre de familia, para usted que es hijo de familia. Ahí el título: tales familias, tal la iglesia. ¿Cómo nos va a nosotros en Betania? Quiero compartirles 3 errores. Hay más, pero solamente quiero enfocarme en 3 en los que cayeron esta familia, que les hizo terminar resquebrajados. ¿Cómo va su familia? ¿Cómo va su matrimonio? ¿Cómo se llevan sus hijos entre ellos?
¿Cómo se lleva usted con su esposo? Aquí hay enseñanza, hermanos. ¿Cómo se lleva usted con su esposa? ¿Cómo se lleva usted con sus hijos? Primer error que cometieron en esta familia. Solamente tuvieron 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los 2 hijos? Esaú. ¿Y el otro? Jacob. Estoy lanzando las preguntas porque quiero que estén conmigo. Ayúdenme, ya les dije que yo no soy elocuente. El primer error que cometieron: tener favoritismo respecto a los hijos. Oiga, ¿qué padre acepta que tiene hijos favoritos? ¿Qué madre acepta que tiene hijos favoritos? Díganme. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿usted tiene hijo favorito? ¿Qué cree? ¿Qué pienso yo que me va a decir? Me va a decir que no. Y me va a decir lo clásico: yo quiero a mis hijos a todos por igual. Y se le pregunta a la mamá: yo quiero a mis hijos a todos por igual. Permíteme disentir de eso. No es cierto, hermanos. Tristemente les tengo que decir que sí, en cada familia, en términos generales, hay favoritismo. Que porque mi hija se parece a mí, salió hacendosa como a mí, y que porque mi hija tiene mi carácter, y luego nos sentimos muy ufanos aquí y allá, y nos sentimos como Superman o como Batman, o vaya usted a saber como quién, porque se parece a mí. Y luego el padre, cuando nota que el hijo tiene ciertos rasgos suyos, dice: ese es mi hijo, ese mero, ese sí tiene cisneros, ¿no? Ambos padres cometieron el mismo error. Isaac tomó como favorito a Esaú, y Rebeca tomó como favorito a Jacob. Así que cuando Isaac quería corregir a Jacob, me puedo imaginar que Rebeca poniendo sus manos en cara: ¿y por qué te vas a meter con mi hijo? Digo, cualquier parecido, ¿no? Porque luego el padre quiere disciplinar y la madre se mete, o viceversa. La madre quiere disciplinar y el padre se mete. ¿Y tú quién te crees? ¿No? Favoritismo. Mire, esto es una acción egoísta y cultiva problema entre los hijos, porque empieza el espíritu de competencia entre ellos. Y esto de lo que estoy hablando hasta en los animales se ve. Ahí mi nuera tiene su perra que acaba de dar perritos. ¿Y sabe qué hace la perra? Toma su favorito y lo mete dentro de la casa, pero nada más a uno. Notó la perra que ese perrito va a ser el alfa y lo toma. Y el perrito, que tiene apenas como 3 semanas, ya gruñe y lanza pleito a los demás perros y los anda mordiendo a los demás, aunque no tenga dientes. Bueno, yo no me fijo si tiene dientes o no, pero ya los empieza a morder y los empieza a fastidiar, porque está imponiendo su carácter o su temperamento. Pero no va a decir: no, pastor, los perros no tienen carácter. Su forma de ser para erigirse como el líder de la manada. Oiga, increíblemente esto mismo sucede con nosotros los padres. Aquí está el caso. Cada quien tomó su favorito. Y entre Esaú y Jacob, desde su tierna infancia, empezó una competencia que fue creciendo conforme ellos iban creciendo, como la vida fue pasando, que termina en odios y rencores homicidas. ¿Lo notan? Va a llegar el día en que mi papá se muera y lo voy a matar. Miren, y todo empezó y que papá y mamá seleccionaron a su favorito.
creando el problema de competencia, cultivando rivalidad entre los hijos, pero también una rivalidad que nace entre los padres. Porque cuando el papá notó que la mamá se metió para defender a su hijo favorito, empiezan los pleitos entre papá y mamá, empiezan los disgustos. Así que, mis hermanos, el seleccionar a mi hijo, a mi hija favorita, no es más que el reflejo de mi egoísmo, no es más que el reflejo de mi capricho. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Isaac prefirió a Esaú? Y quiero que piensen, no se me duerman. ¿Por qué Isaac prefirió a Esaú? Ahí está, yo no me lo estoy inventando. Porque le daba gusto a su papá. Esaú sabía cómo ganarse el cariño de su papá. Salía con su arco, con su lanza, con lo que haya sido, con su onda, me dijo alguien, y le traía carne de campo. Y él se lo guisaba. Y yo me imagino que Isaac decía, ese es mi hijo. Mira, no solamente me fue a casar, sino ahora me guisó, y casi le daba en la boca, ¿no? Porque cuando los hijos quieren el favor del padre es un héroe. Hasta nos dicen papi. Hasta nos dicen papi bonito, ¿no? Y nos acaricia. Y luego el hijo nos dice, ¿me das para esto? Segundo error. Hay muchos. Yo solamente quiero enfocarme en tres y de una manera muy sencillita. Segundo error. El segundo error fue por los caprichos que había en el corazón de los padres, enfocándolo en los hijos. Es decir, cuando los padres se quieren realizar en la vida de los hijos. Miren, dijo el anciano Isaac, ya sin poder ver, dijo, venme a casar y tráeme un guisado y mira, te voy a dar la bendición ya. Ahí dice inclusive que llegó el día en que ya pensó que se acercaba la huesuda, la muerte. Dice, hijo, quiero que me hagas esto porque te voy a dar la bendición. Y voy a hablar del tercer error para ya ir enganchando todo. Cuando Isaac, el viejito, cieguito ya, le dijo esto a su hijo Esaú, ¿quién cree que estaba detrás de la puerta escuchando? ¿Quién estaba? ¡Ojo! Hermanas, hermanos, ¡ojo! El tercer error es la intriga. ¿Qué es la intriga, hermanos? ¿Qué es la intriga? Esto se da en la iglesia. Miren, en la iglesia se da, es triste, pero hay muchos casos donde la membresía dice que a mí me gusta el pastor fulano de acá porque predica, pero viera, me decían, me han dicho, no, es que el pastor Eligio pone unos filetes allí que está difícil para comerlo, hablando simbólicamente de que los mensajes son muy buenos. Yo no sé qué tan real sea eso, porque yo ya le dije, no soy elocuente, solamente soy un simple repetidor de la Biblia. Una vez alguien dijo de un púlpito, yo no soy tan estructurado como el hermano en sus sermones, y yo no sé si los estructuro bien o no, pero sí tomo mis notitas y las leo para no perderme. Estoy viejo y luego se me van las chivas al campo. No, mira, a mí me gusta el pastor como enseña, el pastor fulano, de chupete su enseñanza. Otros ahora con las redes sociales, no, a mí me gusta el doctor Armando Alducin, no, a mí me gusta ¿cómo se llama el de Guatemala? Se me olvidó, ayúdeme. Cash Luna, no, a mí me gusta el de Miami, Guillermo Maldonado, no, a mí me gusta el de Colombia, el pastor Rodríguez, y cada quien, el favoritismo. ¿Qué acaso uno y otro dicen palabras diferentes? Yo no lo sé. Quizás unos saben hablar mejor y más bonito que otros,
Pero cuando el pastor, cualquiera que sea, tenga estudio o no tenga estudio, se fundamenta en la palabra de Dios, creo que usted está recibiendo el mensaje de Dios. Y yo trato de repetirles lo que dice la Biblia nada más. Luego en la iglesia, hermanos, hay la separación cuando un grupito con otro grupito le dicen: ya no te juntes con el hermano fulano porque es así, parecemos chamacos. O hay algunos que solamente se invitan entre ellos a comer. No hay entrada para nadie más. Eso pasa en la iglesia. O a la hora de los convivios, alguien que está repartiendo nada más va y le da los suyos. Todo eso son evidencias de la carnalidad y del pecado en el corazón, hermanos. Pero volviendo a los errores últimos, que el primero que le dije es el favoritismo, tener preferencia. El segundo que le estaba diciendo es el capricho personal. Las cosas se hacen como yo digo que se tienen que hacer. Te voy a bendecir si me traes casa. Y le dijo a la mamá: he oído esto y esto y esto, la intriga. He oído esto y esto y esto y esto. Mira, ahora hazme caso. Escúchame lo que te digo. Y el escaso temor que había en el corazón de Esaú se manifiesta. Pero es que en lugar de que me sea de bendición, me va a caer la maldición, dijo. ¿Y qué dijo la mamá? Oiga, lo leímos, ¿eh? ¿Qué dijo la mamá? Que la maldición que te vaya a tocar sea para mí. Solamente tú hazme caso, yo soy tu madre. Ojo, yo soy tu madre, a mí me tienes que hacer caso. Ahora, yo no estoy diciendo que se rebelen los hijos. Yo estoy diciendo que cuando son caprichos, que cuando son preferencias, cuando son reflejos personales, eso va a ser un desastre, hermanos. Eso va a ocasionar que la familia se resquebraje. Eso va a ocasionar que los hermanos no se lleven bien. Yo he escuchado infinidad de historias de hijos que se matan, es decir, hermanos que se matan entre unos y otros por algún terreno, por alguna cuenta bancaria. Si alguien me dijo: yo por eso no compro nada, hay que se maten ellos si quieren, yo no me voy a dar nada. Así me dijo un papá que profesa la fe. Pues quién sabe qué clase de fe será, pero pues así me dijo. ¿Se acuerdan que les dije de la intriga? Y pregunté qué es la intriga y todos se me quedaron mirando. ¿Qué es la intriga? Voy a dejar de usar la palabra intriga para usar la palabra cizaña, porque a lo mejor eso lo conoce más fácil. ¿Qué es el cizañoso? Ay, no seas cizañoso. ¿Qué se quiere decir con eso? Manipular el pensamiento de una persona en contra de otra. Oiga, se da en la iglesia: ¿ya oíste lo que está diciendo el pastor? Lo dijo por ti. Pero si te estaba retratando a ti, que no le escuchaste, que no estás alerta en lo que está diciendo, el pastor lo dijo por ti. Sucede eso en las iglesias. Tristemente sucede. Eso se llama intriga. Meter el veneno para emponzoñar el otro corazón. Quizás aquel corazón ni en cuenta estaba oyendo y siendo de bendición, y empieza a susurrarle al otro: mira, lo estás diciendo por ti. Pero si te está retratando, que no te das cuenta. Eso es ser intrigoso, hermanos, o ser cizañoso. Parar la oreja donde no debíamos pararla. Abrir la boca cuando debíamos de mantenerla cerrada. Yo voy a recordar mucho a mi suegra, que cariñosamente le digo mi mamá, y ahorita le digo mi cabecita blanca, de cariño, porque ella me enseñó bueno, no es que me enseñó así que te voy a enseñar, no, sino que yo oí que decía, y lo aprendí: en bocas cerradas no entran moscas. Ese refrán quiere decir: hay que mantenerse ecuánime, hay que mantenerse prudente, hay que mantenerse sabio. No hables cuando no tengas que hablar, no oigas cuando no tengas que oír. Pero habemos algunas familias que cómo nos interesa saber las vidas de los demás, y cómo nos gusta meternos en la vida de los demás. Eso es la intriga, ¿no?
Y eso es exactamente lo que está haciendo Rebeca con su hijo. ¿Lo notaron? Yo he escuchado que tu papá dijo a tu hermana Esaú que le traiga a casa, que le va a dar la bendición. Ahora hazme caso. Pero mamá, mira que si hago esto, mi papá me va a descubrir, porque yo soy lampiño, mi hermano es velludo. Tú hazme caso. Y en esta intriga está la mentira, está el engaño, está la falsedad, está el falso testimonio, lo que ustedes quieran meterle. En la intriga está. Porque todo eso se mira allí. El poquito temor, el poquito respeto que hubiera en el corazón de Jacob, su mamá se lo quitó. Tú hazme caso, yo soy tu mamá. Tú tienes que hacer esto porque yo te lo digo. Mamá, es que caiga sobre mí. Rápidas las consecuencias, hermanos. Bien rápido. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dije que hay mucho más, solamente así una pasadita. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Odio entre hermanos. Oiga, y odio a muerte. ¿Qué más? Falta de respeto entre los padres. Falta de respeto hacia las nueras. ¿Cómo me fastidian mis nueras? Así dijo Rebeca, Mejor que se vaya allá a casar con los de mi sangre, allá en mi pueblo, allá que vaya y busque esposa, porque estoy fastidiada. En otro pasaje ya leímos que su espíritu estaba en amargura ya. Oiga, si no se podía llevar bien con sus propios hijos, ¿cómo se iba a llevar bien con la nuera? Porque aquí entran las nueras y entran los yernos también. En una familia resquebrajada, hermano, en una familia disfuncional, no puede haber alegría, no puede haber gozo, no puede haber prosperidad, no puede haber bendición. En una familia tan disfuncional, es decir, en una familia donde no se llevan bien, en una familia donde no se respetan, en una familia donde no ponen su corazón en las manos de Dios, en una familia que no hay obediencia a la palabra, en una familia que no practica la oración, ¿qué puede haber, hermanos? Puede haber dinero, es cierto. Esta familia era rica, muy rica. Pero ¿cómo estaba el corazón? De los 6, déjenme contar a las nueras, porque Esaú se había casado con 2. ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Amargado, afligido, angustiados, confundidos, sintiéndose despreciados los unos de los otros. Y lo que más temía Rebeca sucedió. ¿Qué es lo que más temía? Con eso termino. ¿Qué es lo que más temía? Perder en el mismo día a sus 2 hijos. ¿Saben, hermanos? Isaac, cuyo significado es risa, alegría, felicidad, es lo que significa el nombre Isaac, termina solo, viejecito, anciano y abandonado en su cama. ¿Cómo termina Rebeca? ¿Cómo termina Rebeca? Manda a su hijo para protegerlo a la tierra de su familia, con la esperanza de que algún día lo pueda volver a ver. Saben que nunca más lo volvió a ver. Nunca más lo volvió a ver. Murió sin ver a su hijo amado. Porque ¿quién amaba a Rebeca? Amaba a Jacob. Era su favorito. Lo perdió para siempre. Nunca más lo volvió a ver. ¿Ustedes creen que Esaú la mirara con cariño, con respeto?
al saber que su mamá había intervenido para engañar a su papá y que le había quitado el poquito respeto que había en el corazón de Jacob hacia su papá al respaldar la mentira, el engaño y el robo. Quizás en otro día les hablaré de la vida de Jacob fuera de su casa ya. Hijos que habían nacido en cuna de fe, hijos que habían nacido bendecidos por Dios, hijos que habían nacido en un hogar establecido por Dios, donde la esposa fue elegida por Dios para Isaac, el hijo del hombre que fue llamado Abraham, mi amigo, muriendo ciego, solo y abandonado, frustrado. La madre muriendo sin ver nunca más a su amado hijo. Solo desgracia, solo dolor y solo la amargura puede germinar en el corazón de una familia que no teme a Dios. Y al no temer al Señor, al no respetar la palabra de Dios, al no obedecer las indicaciones de Dios, solo le queda el sufrimiento, el quebranto y la desintegración. Muchas congregaciones se dividen hoy porque tales familias, tal la iglesia. Bendito Señor, gracias por tu palabra, que el Espíritu Santo nos haga entender la necesidad de seguir las instrucciones como padres de familia, como madres de familia, como hijos de familia, para que nos vaya bien. Bendice a nuestra congregación, bendice a los padres de familia que escucharán este mensaje, bendice a los hijos de familia que escucharán este mensaje, y que el Espíritu de Dios les lleve no solo a la reflexión, sino a la decisión de hacer cambios pertinentes para rescatar a la familia que hoy, inmersa en la violencia como el mundo lo está, se están requebrajando, donde los hijos se desamparan, donde los esposos se separan, repercutiendo en separaciones de las congregaciones también. Gracias, Dios, por darnos instrucción en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar